segundo libro de Crónicas. Gloria al Señor. Vamos a leer algunos versículos. Dice en el capítulo número 28, de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinón, e hizo pasar a sus hijos a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados, debajo de todo árbol frondoso. Por lo cual, dice el verso 5, Jehová Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad. Vamos a leer el versículo número 27. Y durmió Acaz con sus padres, y los sepultaron en la ciudad de Jerusalén. Pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel, y reinó en su lugar Ezequías, su hijo. Comenzó, capítulo 29, verso 1, comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año, verso 3 de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas, y los reunió en la plaza oriental, y le dijo: oídme, levitas, y santificad ahora, y santificad a Jehová. Verso 6, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, vuestro Dios, porque le dejaron y se apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron la espalda. Gloria a Cristo. Vamos a leer todavía en el capítulo número 20 del segundo libro de Reyes. Pásese un poquito a esa parte del segundo libro de Reyes. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas
memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran llanto. Y antes que Isaías saliera hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así ha dicho Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano al tercer día, y subirás a la casa de Jehová. Y añadiré, verso 6, a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David tu padre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres vamos a llamar el tema o el título de esta mañana en esta parte de la Biblia. Le vamos a llamar: en Dios no se pierde. En Dios no se pierde, si más bien se gana. Empezamos leyendo sobre todo lo que nos habla de el padre de Ezequías. Lo que nos hablaba en esta parte de la Biblia, nos habla de que Acaz empezó a reinar desde temprano y se desarrolló en el gobierno, por supuesto, de Judá. Este rey Acaz, vemos que no empezó como debería de empezar un rey, sobre todo de aquellos reyes que pertenecían a la estirpe judía o de Judá o al reino de Judá. No despegó como deberían de desenvolverse estos reyes, porque estos reyes pues eran prácticamente descendientes de David. David pudiera ser para ellos, para todos los reyes de Judá, debía de ser para ellos el motivo, la motivación, la inspiración de un rey que siempre estuvo en la sintonía de Dios, siempre estuvo caminando en el temor de Dios. Me refiero a David. Y se esperaría que todos sus descendientes, los herederos del trono de Judá, fueran pues esos reyes que fueran marcando el paso, como dije hace un momento, dado que tenían el ejemplo de su antecesor David. Pero lo que veíamos es que este rey en particular, el rey Acaz, en lugar, hermanos, de honrar a David con, diríamos, con coherencias, con actitudes espirituales de temor hacia el Señor, lo que leíamos en los primeros versículos es que este rey, aun cuando empezó temprano, hizo lo malo delante de Dios. Dicho de otra manera, hablamos de que
empezó a hacer como hacían los reyes de Israel. Los reyes de Israel eran reyes, se habían paganizado. Y luego no solo hizo lo que hacían los reyes de Israel, sino que también lo que hacían las naciones, los otros reyes que le rodeaban. Los otros reyes que le rodeaban iban todavía más a actitudes tremendamente alejadas de lo que sería alguien que tenía el conocimiento del Dios verdadero. Por ejemplo, entregaban a sus hijos en sacrificio a los Baales. Y eso fue lo que empezó a hacer también este rey Acaz. Empezó a sacrificar a sus hijos, a los dioses, a los ídolos, perversidades que por supuesto no se podían aceptar, o Dios no podía aceptar, porque siempre hay algo, hermanos, que debemos de tomarlo muy en cuenta, y es que, como se dice en la palabra, que al que mucho se le da, mucho se le demandará. Toda aquella persona que ha tenido el privilegio, que ha tenido el bien de parte de Dios, en comparación de los que no lo han recibido de una manera tan clara, estas personas no pueden de ninguna manera, como diríamos, no pueden hacer menos, porque lo que se espera es que al que se le da mucho, pues debe de responder coherentemente. A este rey se le había dado demasiado, pero la actitud que toma el rey Acaz es una actitud terriblemente igual como los que estaban en ceguera espiritual, sacrificando los hijos a los Baales, a los dioses que no eran dioses. Pero leíamos que vino sobre todo lo que fue el juicio de Dios. Siempre, hermanos, cuando Israel o Judá en el particular no se alineaba de acuerdo a lo que había recibido, siempre lo que vemos nosotros es la disciplina, el juicio de Dios que viene sobre ellos. Y eso es así porque Dios siempre, como dice su misma palabra, a sus hijos los disciplina, a sus hijos los castiga. Y siempre la disciplina viene en aras de que sus hijos corrijan. Por ejemplo, leíamos que vino Israel sobre el mismo Judá y los devastó. Luego vinieron los filisteos, luego vinieron los de otras naciones, y realmente fue terrible lo que le sucedió a este rey. Pero leíamos finalmente que murió el rey Acaz, y luego de que el rey Acaz murió, bueno, quedó en su sustitución el rey Ezequías. El rey Ezequías dice que en aquellos, bueno, el versículo que leíamos dice que Ezequías empezó a reinar también de muy corta edad. Empezó Ezequías a reinar como fue el caso de su padre, ¿verdad? En el caso de su padre, igual jovencito. Pero lo que leíamos con respecto a Ezequías es que Ezequías empezó, hermanos, a ser totalmente diferente a su padre. Ezequías empezó a corregir la plana.
Y lo que leíamos de Ezequías es que lo primero que hizo fue restaurar el templo. Su padre no le había dado importancia porque estaba prácticamente en el lineamiento de los paganos. Pero Ezequías empezó luego, a su corta edad y en su periodo de reinado, a darle la prioridad a Dios, a darle la prioridad a los asuntos de la casa de Jehová. Y nos habla tanto los libros de Reyes como los de Crónica, que luego armó y convocó a todos los levitas y les dijo: levitas, tenemos que restaurar el culto, tenemos que abrir las puertas de la iglesia, tenemos que levantar los utensilios, tenemos que limpiar, tenemos que hacer. Y por supuesto empezaron todos los de Judá, ya en la administración del reinado de Ezequías, hermanos, a hacer las cosas diferentes. Y restauraron, primeramente abrieron las puertas del templo, luego hicieron funcionar los sacrificios, restauró más bien a los levitas, que eran los encargados de la administración, y sucesivamente. Y por supuesto, hermanos, Dios, veamos lo contrario ahora de lo que sucedió con su padre. En el caso de que diríamos Ezequías empieza de esta manera, nosotros vemos que Dios lo empieza a bendecir y lo bendice dándole victoria contra sus enemigos, lo bendice haciéndolo un hombre tremendamente grande alrededor de todos los demás reinos. Lo bendijo en lo que fue la agricultura, lo bendijo en lo que fue el ejército y sucesivamente. Y en esto también nosotros aprendemos de qué manera Dios trabajaba también con aquellos que se alineaban, aquellos que se enfocaban en el lineamiento de la obediencia, de el interés de priorizar lo de él. Nosotros vemos ahora la diferencia con respecto a Ezequías en contraste con su padre. Su padre le trajo toda lo que fue, diríamos, las derrotas que pudiéramos mencionar. Pero en el caso de Ezequías, Dios lo prospera. Dios le da victoria sobre los enemigos. Dios restaura, hermanos, la situación caótica espiritual en la que estaba Judá. Y todo esto nos enseña que pues Dios siempre es el Dios que, como también dice su palabra, yo honro a los que me honran. Y eso pues es también algo que como creyentes nosotros tenemos que ponerle atención, porque nosotros siempre somos de la idea que, o podría ser de la idea, voy a seguir allá viendo y enfocando a Judá y a Israel. Tanto Israel como Judá podía tener la idea de que si ellos anduvieran en pasos totalmente contrarios a lo de Dios, por ser ellos el pueblo elegido, Dios tenía el compromiso de bendecirlos siempre. Pero no es así. Cuando Israel o cuando Judá, ellos tomaron caminos que no eran los caminos que deberían de tomar con respecto a lo que Dios les había dicho y les había manifestado, nosotros vemos que viene el castigo, que viene la disciplina sobre el rey o sobre
la ciudad o sobre el país, sea Israel o sea Judá. Nosotros vemos ahí en esa parte, bueno, no podemos, fíjese qué fácil, como diría yo, como detectar si es un trato de Dios para formarme en ese problema, o si es una disciplina de Dios que estoy pasando. Es fácil como detectar si es un trato o es una disciplina. Y es fácil en el sentido de que uno mismo puede hacer sus autoanálisis, uno mismo de creyente. Cuando uno dice, yo no digo que seamos perfectos, pero cuando uno dice, de alguna manera yo estoy haciendo las cosas que a Dios le agradan, yo tal vez no el 100%, pero estoy haciendo las cosas que a Dios le agradan. Usted dice, y estoy pasando esta prueba y estoy pasando esto estrecho. Usted puede o yo puedo sentirme en paz con Dios. Yo puedo sentirme en paz, como dice Juan, que si tu corazón no te acusa, mayor es Dios que tu corazón. Es decir, si mi conciencia me dice, estás haciendo las cosas correcto, tal vez no el 100%, pero que te están pasando estas estrechuras dentro de la vida, mantente en paz, porque como dice Pablo a los romanos, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pero si uno se hace un autoexamen y dice, bueno, está entrando en un proceso muy estrecho, muy doloroso, y es ahí donde uno puede detectar, dice, hacer un autoanálisis, es decir, la verdad, no estoy de una manera significativa caminando en la voluntad de Dios. Por eso le digo que es fácil, uno mismo se puede autoexaminar. Dice, no estoy caminando en la plena voluntad de Dios. Porque, ¿qué es lo que sucede con el padre de Ezequías? Él no estaba caminando en la voluntad de Dios, sino que estaba imitando a todos los paganos y a todos los reyes. Y vaya qué imitaciones, haciendo sacrificio de hijos a los diablos, a los demonios. Qué difícil sería cuando vienen los reyes contra el padre de Ezequías, Acaz. Cuando vienen estos reyes que vienen de parte de Dios a manera de disciplina, para Acaz pudo haber sido fácil detectar por qué perdía la batalla. Para Acaz podía ser fácil detectar por qué, aun cuando era un ejército grande, el de Judá era un ejército de papel, era un ejército sin fuerza, era un ejército derrotable. Podía detectar. Entonces uno puede detectar, dice, las cosas no las estoy haciendo bien. Amén. Las cosas no están llevándose a cabo como sería el deseo de Dios. Porque el deseo de Dios, sobre todo, hermanos, el deseo de Dios es que seamos hijos obedientes. El deseo de Dios es que seamos hijos, hermanos, apegados a lo que Él nos indica a través de su palabra. El deseo de Dios, ¿sabe cuál es el deseo de Dios? Fíjese cómo es el deseo de Dios. Que nosotros vayamos siempre, como lo dice el apóstol Pablo, de poder en poder. Que nosotros vayamos en la avanzada. Que nosotros seamos personas como su pueblo, que seamos personas estables. Él es igual que el padre con los hijos. Que nosotros como hijos de Él desea que nosotros, hermanos, estemos arriba y no abajo. Que seamos cabeza y no cola. El deseo de Él
es que nosotros crezcamos en los ámbitos espirituales, que seamos creyentes de avanzada, que seamos creyentes, hermanos, de anhelos espirituales y de alcances espirituales. Ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios es también que nosotros, hermanos, no estemos en la miseria, en el recorrido de este mundo, en esta tierra. Que nosotros, eso es lo que dice el proverbista: dame lo necesario, dame, no me des más, porque si no me das, yo puedo robar y voy a blasfemar tu nombre. Dame lo necesario. El Señor siempre nos va a dar lo necesario para que no estemos deseando nada. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Dios siempre nos va a dar, hermano. Ese es el deseo de Dios, que yo y usted tenga lo que necesitamos. Usted necesita una casa, Dios se la da. Usted necesita lo que usted necesita, se lo da, porque Él es el Padre amoroso. Ese es el deseo de Dios. Entonces, en este caso, nos está siempre llevando a posiciones mejores, pero siempre esto será siempre posible de acuerdo a nuestro andar. De acuerdo a nuestro andar. Estoy hablando de aspectos puramente ordinarios, de la vida ordinaria, de la vida de... No estoy hablando de la salvación, estoy hablando de aspectos ordinarios de la vida. Es decir, Él quiere que usted tenga lo necesario. Él no quiere que usted ande fiando las tortillas. Él quiere que tenga sus dos pares de zapatos. Él quiere que tenga su ropita. Él quiere que tenga su techo. Él quiere que tenga esa familia. Damos un amén. Él quiere que tenga una vida de exaltación espiritual. Él quiere que usted y yo podamos experimentar cosas grandes en los asuntos de Dios. Él quiere que nosotros seamos esos siervos que le honremos en el andar continuo de la vida. Ese es el deseo de Él. Eso es lo que Él quiere. Y por supuesto, todo eso va a depender de mi actitud, de mi forma de ver las cosas. Porque ahí venimos nosotros y decimos: Señor, yo quiero que me saques adelante en este asunto. Señor, mira por ejemplo, usted se recuerda el caso de Gedeón. Venían los madianitas, venían los de todas las, venían como langostas y no dejaban nada. Fíjese bien, está conmigo. ¿Y qué es lo que dice Gedeón? Gedeón le dice: ¿dónde están tus promesas, Dios, que le hiciste a nuestros padres? ¿Por qué ahora estamos en esta miseria? ¿Por qué ahora estamos en esta calamidad? No podemos ni tener los granos porque se los llevan los enemigos. No podemos tener la oveja porque se la llevan. En lugar de nosotros estar bendecidos, ¿dónde están tus promesas? Hermanos, aunque Gedeón estaba señalando al Señor, ¿está conmigo? Estaba señalando al Señor, pero no era el Señor el culpable. ¿Quiénes eran los culpables? Los culpables era Israel, porque Israel había dejado de caminar en la obediencia de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El culpable no era Dios. El culpable no era Dios. Cuando le aparece a Gedeón es la misericordia. Yo te voy a ayudar aunque estés así. ¿Cómo estaba? Él los estaba disciplinando, porque Dios lo puede disciplinar. A Israel lo disciplinaba, le echaba otros reyes y los vencía. De esa manera los disciplinaba. Por ejemplo, Jeremías estuvo un montón de tiempo anunciándole a Israel que cambiara, porque de no cambiar, le decía: vendrá Nabucodonosor, dice Jehová,
que va a venir Nabucodonosor, le decía Jeremías a Israel, a Judá, regresen, vuelvan. Es que Dios siempre lo que quiere es bendecirnos, pero para bendecirnos tenemos que volvernos. Que se oiga un amén. Entonces, ¿qué es lo que hacía el rey con Jeremías? Lo que hacía el rey con Jeremías, lo encerraba y le decía: no estés diciendo eso, estés profiriendo palabras que va a venir ese rey de Babilonia y nos va a exterminar. Métanlo, tápenlo, métanlo en la cisterna. Este pastor no es un buen pastor, este pastor solo de juicios habla. Sí. Hermanos, y para eso Dios tiene su vocero, damos un gloria a Dios. Para eso Dios tiene su palabra. Para eso Dios levanta, porque Él no puede venir a hablarnos personalmente porque nos achicharramos. Por eso levanta a Jeremías. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Por eso Dios levanta a profetas, levanta a pastores, levanta a hombres para que anuncien lo que viene y la gente y el que va por mal camino regrese. ¿Qué fue lo que hizo Israel con el consejo? No, lo metieron a la cisterna a Jeremías. Ese es como querer, ese es como el dicho aquel que se dice por ahí, lo del avestruz. El avestruz, cuando ve el problema, lo que hace es meter la cabeza en la arena. Pero eso no se resuelve el problema. Por lo menos el avestruz lo que debía hacer es correr, si puede. Pero la solución, ¿qué es lo que tiene que hacer el creyente? Cuando le habla a Dios a través de su palabra, damos un amén. No es de decir: no, yo no lo creo. Eso es meter la cabeza en la arena, igual que el avestruz. Lo que tenemos que hacer es oír la palabra y ponerla en práctica y recibir el consejo, porque lo que viene es fuerte. Porque lo que viene es fuerte. ¿Qué es lo que hicieron? Lo metieron en la cisterna al hombre de Dios. ¿Y qué es lo que sucedió? Vayan a preguntarle, dijo el rey a Isaías, a Jeremías, a ver, con esa gran carceleada que le hemos pegado, vayan a preguntarle a ver si tiene valor de decir que viene juicio para nosotros. Y así fueron y le dijeron: Isaías, Jeremías, yo no creo que tengas ánimo de seguir diciendo esas predicciones que viene juicio de parte de Dios para este lugar. Yo creo que ya aprendiste, Jeremías. No, dijo Jeremías, todavía hay palabra de Jehová. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Todavía hay palabra de Jehová. Viene el rey Nabucodonosor si no se arrepiente. Y vino, y por último los hizo triza. Porque Dios siempre, hermanos, quiere la bendición para su pueblo. Pero la bendición siempre estará supeditada en el lineamiento de acuerdo a como yo me vaya sometiendo a la voluntad de Dios. Así se van abriendo las puertas de bendición. Así es en sí. De acuerdo a como yo vaya siendo receptivo al mensaje, a la lectura, que aquí Dios me está hablando a través de esta lectura. De acuerdo a cuando yo vaya entrando en conciencia y diciendo: usted va a ir viendo que se van a ir haciendo pequeños los problemas. Usted va a ir viendo que las puertas se van abriendo. Pero cuando nosotros vamos en contra, y Dios nos habla igual que lo hacía con Jeremías a su pueblo, Israel, Judá, en lugar de reaccionar, en lugar de decir: es cierto, hombre, tantas veces he leído estos pasajes y Dios me ha hablado aquí a mí, y ¿por qué no lo voy a poner en práctica? ¿Cuántas veces Dios me ha hablado a través de las predicaciones? Y empieza usted a mejorar su relación con Dios y va a ir viendo, las cosas van a ir cambiando.
va a ser diferente. Es que eso es lo que Dios nos enseña en su palabra. Entonces va a ir usted viendo que las cosas van mejorando, pero en esto de la vida espiritual va mejorando de acuerdo a yo me voy apegando a la voluntad del Señor. Pero si yo me voy separando, me voy alejando, no se preocupe, porque lea la Biblia. En la Biblia va a ver usted cómo Dios trata a su pueblo, ¿verdad? En la Biblia nosotros vamos a encontrar, porque la Biblia, primeramente usted debe saber que esta es la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que esta es la palabra de Dios? Esta es la palabra de Dios que dice, es viva y eficaz, cortante, más que una espada de dos filos, penetra, corta, llega a todas las áreas de la vida, corta. Esa es la palabra. Este no es un diario escrito de un pensador. Esta es la viva palabra de Dios. Entonces, en la viva palabra de Dios, yo quiero, bueno, ¿por qué no salgo adelante en lo económico? Revisa tu relación con Dios en el área financiera. Revísalo. ¿Por qué estás hasta la olla de leche y no puedes salir y más te está hundiendo? Revisemos, damos un amén. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal en la área financiera? ¿Qué es lo que no estamos haciendo? No, pero es que yo voy a trabajar más. Aunque trabajes más, no vas a salir del hoyo de la desesperanza financiera. No vas a salir de ninguna manera, vas a salir a flote. ¿Por qué? ¿Por qué no vas a salir a flote? Sencillamente porque dice la Biblia que por mucho que te afanes, no puedes añadir un codo de tu estatura. Eso es lo que le dice allá en Mateo, ¿eh? ¿Por qué os afanáis en qué comeremos y qué vestiremos? ¿Por qué os afanáis? ¿No ves los animalitos del cielo? ¿No ves que Dios los sostiene? ¿No ves los campos? ¿Y qué? O sea, tremendo mensaje. ¿Y qué es lo que termina diciéndole al final del capítulo 6 de Mateo? Verso 33, busquen primero, dice, hagan lo mío primero, damos un amén, sean obedientes, sométanse a lo mío y todas las cosas van a ser sumadas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la... Todas las cosas van a ser sumadas. Entonces hay gente que vive trabajando 18 horas y ni dormir puede, y te vas a morir luego. Y no es profecía, es lógica. Pues sí, porque que no duermes te va a morir, pues. Según se dice por ahí en el país, ya la mayoría, hay un gran porcentaje que solo están comiendo 2 tiempos. Eso es lo que se dice en las estadísticas. Y hay otra pobreza extrema que está comiendo 1 vez al día. Pero yo digo, hermanos, que en este plano de este reino de Dios, aquí podemos comer más de 3 tiempos al día. Aquí no ve pues cómo estamos de cholotones. ¿Ah? ¿Usted cree que eso es aire? Eso es pura comida. Pero ¿por qué ese? ¿Por qué es? O sea que aquí podemos no estar comiendo un tiempo, porque no. Aquí toda vez nos vayamos apegando al deseo de Dios, usted va a comer más de 3 veces al día. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aquí no funciona la extrema y la extrema pobreza. Aquí en este reino no, porque el rey de este reino se llama Jesucristo, el rey todopoderoso, el que provee, el que da. Aquí no funciona, hermanos, la extrema pobreza. Aquí lo que funciona es la amplitud en todos los campos de la vida ordinaria, porque es Dios el que reina. Nosotros estamos metidos en un reino. Ya no somos del reino del diablo del mundo. Eso debemos entenderlo. Y cuando estamos
en un reino que no es este reino. Aquí hay dos reinos en este mundo. El reino que vino, el reino de Dios se ha acercado, dijo Cristo. Y aquí ya está entre vosotros. Entonces, este reino tiene reglas. ¿Qué reino habrá en el mundo que no tenga leyes y reglas? No hay. Todos tienen leyes y reglas. Entonces, ¿cómo va a ser que en este yo hago lo que quiero? Porque pues sí, Dios es Dios y es amor, sí, pero también es juego consumidor. No puedo meterme a este reino. Y yo, lo que hace Acaz, el papá de Ezequías, se mete, le pertenece al pueblo de Dios y empieza a sacrificar sus hijos a los diablos, a los ídolos. Entonces él está violentando las reglas de ese reino, de ese pueblo, de ese rey. Entonces viene la disciplina. Pero viene su hijo, que es lo contrario, y eso me sirve a mí para aquellos hijos que dicen: como mi papá era bolo, yo soy bolo. Como mi papá era penqueador de mujer, yo también voy a penquear a mi mujer. No, eso no funciona. Este Ezequías fue un muchacho que su padre fue un gran patán y un gran pagano. Y comenzó a reinar. ¿De qué edad comenzó a reinar? ¿Qué es lo que dice ahí? Comenzó a reinar de 20, ¿qué? De 20 años. ¿Y qué dice? E hizo lo bueno, lo correcto delante de Dios. Hizo lo correcto delante de Dios. ¿Y qué es lo que le trae esto correcto? Le trae la bendición. Es sencillo, hermano. Si la vida no hay que complicarla, pues. No hay que complicarla. O sea, le trae la bendición de Dios. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra? Fíjese, no solo le trae la bendición a Ezequías, Dios lo bendice, le da éxitos con los enemigos. ¿Y qué no hizo? Si usted tiene tiempo, lea usted la vida de Ezequías en Segunda de Crónicas 32, 24 en adelante, Isaías 28, 1 en adelante, aquí en Segunda de Reyes. Y va a encontrar usted un montón de insumos de cómo fue la vida de Ezequías. Claro, en el punto final él falló, pero yo no quiero rescatar el fallo del final. Lo que quiero rescatar, con lo cual finalizo, no sé si se recuerdan cómo se llamaba el tema. En Dios no se pierde. Vamos a ver por qué en Dios no se pierde. Mire, en aquellos días, verso 1 del capítulo 20 de Segunda de Reyes, en aquellos días Ezequías cayó enfermo. ¿Y de qué dice? Léalo conmigo. Verso 1 del 20 de Segunda de Reyes, ¿qué dice? De muerte. Vamos leyéndolo todos juntos. En aquel día Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, ¿qué le dijo? Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces el rey, verso 2 dice: entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado, ¿qué dice? Delante de ti en verdad y con íntegro corazón. ¿Y qué más dice? Y que he hecho las cosas que te agradan. Y oró Ezequías con gran lloro. Verso 4. ¿Anda su Biblia usted? Siempre usa su Biblia para que aprenda. Dice el verso 4: antes que Isaías salió
hasta la mitad del patio. ¿Qué dice? Léalo conmigo. Vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vamos, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, es decir, vas a ir otra vez al culto. Estaba grave, estaba quebrado, no sé qué enfermedad incurable. ¿Y qué más dice el verso 6? Y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. Y ampararé esta casa, esta ciudad por amor a mi nombre y por amor a David tu padre. Y dijo Isaí, toma masa de higo, tómala. Y la pusieron sobre la llaga. Una llaga era la que tenía, un tumor cancerífero. Eso es lo que tenía. Y para finalizar, lo que nosotros vemos ahí es que el hombre que cayó con un cáncer, digamos, que cayó con una llaga maligna, porque hay unas benignas y unas malignas, se sanó y le dio 15 años más del Señor. ¿Cómo se llama el tema? En Dios no se pierde. En Dios se gana, señores. Pero ¿qué es lo que pasa? La gente no quiere meterse en nada de lo de Dios. Ahí anda migajeando, ahí anda en las iglesias calentando sillas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ahí andamos. Queremos los favores de Dios, pero los favores de Dios están supeditados a acciones positivas delante de Él. Así está en la Biblia. Yo no estoy forzando nada. Este hombre está con una enfermedad de muerte, pero él apela a lo que él había dicho. Acuérdate, Señor. Qué precioso es, hermanos. Qué lindo es. Yo no digo que no nos vamos a enfermar, que no nos vamos a morir. Está establecido que los hombres nazcan y mueran. Pero qué lindo es en el hecho de decir, Señor, si este ya es el momento que me vas a llevar, amén, amén. Pero, Señor, yo apelo a lo que yo he hecho en tu obra. ¿Qué es lo que yo he hecho? Yo he andado en íntegro corazón, he andado haciendo tu voluntad. Restauré, le haber dicho a Ezequías, el templo que mi padre cerró, las puertas de ese templo yo las abrí. Los sacerdotes que se habían alejado, yo los reuní y empezamos a servirte, a servirte. Damos un amén, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Empezamos a servirte. Acuérdate, Señor. Qué lindo es decir, Señor, yo he sido un buen diácono, una buena diaconisa. Yo he sido un buen obrero, yo he sido un buen músico. Yo he sido un buen maestro, yo he sido un buen anfitrión. Yo he sido, Señor. Pero a veces, hermano, como lo que queremos muchas veces siempre es el favor de Dios, pero no queremos los compromisos de Dios. Y es ahí donde nos quedamos cortos. En Dios no se pierde. Es que fíjense que nadie agradece el que se le sirva a Dios. Esos son conceptos pateados, arcaicos. Esos son conceptos raros de gente que no conoce a Dios, que nadie agradece. Si ese asunto no es de que agradece, este es un asunto que yo debo saber, que en Dios no se pierde. Lo que debo saber yo, que lo poco o lo mucho que haga, esto tiene buenas remuneraciones. Yo lo que debo de saber, que lo poquito que haga con todo mi corazón para ese Dios que vive, que reina, no es en balde. En Dios no se pierde. Este hombre estaba, porque llega el profeta y le dice Dios que arregles tu casa porque te vas a morir. Se asustó. ¿Y quién no se va a asustar cuando le dice el médico, ya no hay salida, ya está desahuciado, váyase para su casa a morirse allá? ¿Quién no se va a asustar? Eso que dicen, no, yo no le tengo miedo a la muerte, eso es mentira.
Mentiras, son exageraciones. No, yo no le tengo miedo. Yo me quiero ir con el Señor. Hay un canto que dice: yo quiero estar contigo en esa ciudad, pero todavía no. Jesús Romero canta eso, dice: pero todavía no, nadie quiere, aunque allá está bendecido. Pero está bien, es normal, es válido que todavía no. Nosotros queremos estar acá, pero estemos acá, pero con la bendición de Dios. Allá tenemos el problema, Señor. Usted aquí, vaya, que imagínese, es triste pues, o sea, que a una hermana que sirva acá se le ponga un sueldo. Le va a decir a la hermana diaconisa: le vamos a poner el mínimo y lo vamos a asegurar en el seguro social. Entonces no ande pidiendo nada. No se busque al patrón, a ese patrón pídale que le ayude. Pero aquí le servimos a Dios, hermanos, porque le amamos, porque Él es nuestro deleite. Y cuando viene el problema, nosotros, hermanos, como no somos asalariados, nosotros acudimos a Él y decimos: acuérdate, Señor, que te he servido, acuérdate que yo he hecho la parte que me corresponde. Y le dice, hermanos, de inmediato, y empezó a llorar. Inmediato, antes que saliera por la mitad del patio, vino palabra de Jehová y le dijo: Isaías, regrésate y dile a mi siervo. Dile a mi siervo que lo voy a sanar. Dice el Señor que no te vas a morir, que te va a dar 15 años y que vas a poder ir al culto. ¿Qué fue lo que le ayudó ahí? El seguro insocial, el seguro del servicio. Así que levántense, hermanos, sirvan, hagan la obra de Dios, regálenle ofrenda de palma al que vive. En Dios no se pierde, aunque sea de arrastra, sírvale a Dios, hombre. Que sea, es que yo ya los huesos me truenan, las chimpinillas, ya no, aunque sea arrastrado. Ahí andaba un hermano la vez pasada que me decía: oiga, como a uno se le acaban los cartílagos, ¿va? Oiga, y de veras le hacía trac. Dele así, hermano, le digo: ¿cómo vamos a hacer? Dele para adelante. En Dios no se pierde. En Dios no se pierde. Cuando necesites, cuando tengas una necesidad, uno tiene cara para orarle a Dios. Con cara, hermanos, con cara válida, se arrimó a la pared y empezó a chillar y se abocó a Dios con solvencia. Pero qué triste tirarse la vida matándose en lo material, pero no en lo espiritual. En Dios, dígalo todo, no se pierde. Cierre sus ojos.